Totañani, provincia Pacajes, municipio Santiago de Callapa, Toquetva, Portanepje, Gilata Álvaro, que me dice aquí muy buenas tardes, Walik Portano de Tajayaya, hermano. Walik Tata Isaac, casi se Pokemanaya. Kipkara que a ver, Gilata Zacarías, Camisac, hermano. Camisac, Gilata Isaac, sí, visitario Jotavitsma, Axa, Uintastao, Asquino Maja, Gilata Isaac, octava sección, Santiago de Callapa, Nana Caja, Jasipto, Oxanaja. Tuncamayani subcentrales, Maya Ailu, Yaribay, Ucanacararunta Sivia, Camaraki, Nanacaja, comunidad de Pichini subcentral Condo, Xatutavipta, Gilata Isaac. ¿Cuál? Axatoco, proyecto político, Nanacasarantascapto, agrupación política Jayaya, Uxampi. Vale, que Ukamaja Aruchirñani, Gilata Álvaro, para ver, Gilata Álvaro y a ti añade haremos conocer a la audiencia, ya en especial en el municipio de Santiago de Callapa. Una agrupación, como elecciones subnacionales, adelante a ver cuáles son las propuestas, lo que usted quiere hacer conocer. Y Uspagrapina, Tata Isaac, a ver, mis hermanas, mis hermanos de todo el municipio de Santiago de Callapa, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos nosotros en la recta final para poder emprender estos comicios electorales. Nosotros, como agrupación política Jayaya, junto al llamado de los pueblos, hermanos, nos estamos presentando. Soy el hermano Álvaro Rodrigo Vilca Hidalgo, de la comunidad originaria Pichini, de la subcentral Condo de nuestro municipio Santiago de Callapa. Hermanos, bueno, nosotros, hermano Isaac, conocedores de nuestra función sindical, función social, vida orgánica, hermanos, hemos podido entender las necesidades, debilidades, pero también hemos podido encontrar las potencialidades dentro de nuestro municipio Santiago de Callapa. En este sentido, nuestra propuesta política se enmarca en 5 ejes estratégicos, entendidos básicamente desde el primer eje, como es la educación. Queremos fortalecer la educación superior de formación profesional. ¿Dónde va dirigido esto? Hermano Isaac, usted sabe que ya en nuestras unidades educativas, en nuestras escuelas, nuestros estudiantes poco a poco están mermando. Ese es un problema que tenemos ya en estas últimas décadas. Sin embargo, llegamos, hermanos, al bachillerato con nuestros estudiantes de sexto, de secundaria, pero más allá, municipio Santiago de Callapa ya no puede ofrecerles oportunidades de educación superior. Por eso que nuestros jóvenes migran al alto, migran a las ciudades capitales para poder enfrentar el tema de acceso a la universidad, de institutos técnicos normales, etcétera, hermanos. Ya hemos tenido nosotros una conversación previa con la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros queremos hacer llegar la carrera a nivel licenciatura de Ingeniería Industrial y Agropecuaria, para que tengan un espacio nuestros hermanos, puedan poder tener esas oportunidades de ingresar de manera directa. Pero también, hermano, por la experiencia que tenemos, nosotros en años pasados teníamos la oportunidad de que la escuela superior o la normal para formación de maestras y maestros puede estar en el municipio Santiago de Callapa. Este no es un tema perdido, hermano Isaac. Ahora nosotros queremos plasmar y queremos hacer real de que una unidad académica dependiente de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Villaroma pueda trabajar en nuestro municipio, formando a maestras y maestros para educación física. Esta potencialidad en educación hace que los jóvenes tengan oportunidades en nuestro municipio, puedan quedarse en el municipio, puedan hacer su familia en el municipio y puedan aportar con estudiantes a las mismas escuelas. Esa es la única forma emergente que nosotros tenemos y planteamos para que nuestro municipio Santiago de Callapa dé inicio del desarrollo. El segundo eje estratégico, mis hermanas, hermanos, tenemos el tema de educación, el tema de salud. En el tema de salud no basta con tener una infraestructura moderna en salud si lo tenemos vacío. Tenemos que trabajar responsablemente para equipar nuestros centros de salud, para dotar de lo que es el mobiliario,
para trabajar no solamente la salud estático en un solo lugar, sino que la salud también tiene que llegar a las diferentes comunidades, pero también tiene que llegar a los diferentes domicilios, hermano. Por eso decimos ahora, la salud tiene que ser móvil, activo, participativo, pero no solamente de nuestro municipio, tiene que ser el actor fundamental en temas de salud, también es la comunidad entera. Nuestro tercer eje estratégico, hermanos, hemos hablado en el tema de producción. Queremos trabajar en el fortalecimiento, mejoramiento del ganado, fortalecimiento de forraje. Queremos capacitar técnicamente a nuestros comunarios para el tema de desinfección, desparasitación de nuestro ganado. Queremos emprender el tema de asociaciones porque tenemos potencialidades en diferentes comunidades. Hemos ido viendo, hemos ido visitando y hemos ido llegando a las zonas más alejadas, comunidades alejadas, pero también podemos ver esa potencialidad que tienen, hermanos. Nuestro cuarto eje, integración de los caminos. Si no tenemos el acceso, si no tenemos la garantía de poder llegar a las comunidades, ¿cómo podemos fortalecer el tema de emprendimiento? Nuestros productos no van a poder salir, pues hermano, al mercado para poder trabajar en el tema de competitividad, hermanos. Y nuestro quinto eje fundamental, hermanos, para todas nuestras hermanas bartolinas, es emprender y lanzar nuestro proyecto Munasim Cuyaquita. Ya hemos tenido un acercamiento con la Subdirección de Educación Alternativa y Especial de la Dirección Departamental de Educación para la creación de un centro de educación alternativa y permanente. En el área técnica tenemos que fortalecer lo que es el tema de textil, el tema de costura. Pero hermanos, hermano Isaac, usted que conoce nuestro municipio Santiago de Callapa, muchos de nuestros hermanos tienen sus casas artesanales. A la fecha, mis hermanos, ya no podemos estar relegados pensando en lo artesanal. Ahora tenemos que escalar, tenemos que nivelarnos, pensar en lo que es industrial. Ese es el compromiso del gobierno municipal. Dos requisitos fundamentales para la creación de un centro de educación alternativa. Primero, compromiso municipal y derecho propietario. Compromiso municipal porque el gobierno municipal tiene que garantizar el equipamiento, gestionar el equipamiento para que a través de un maestro se pueda capacitar, no simplemente en el área productiva, sino en el área también de emprendimiento. Entonces, todos estos 5 ejes, hermano Isaac, está siendo trabajado de manera responsable, lo hemos ido estudiando, pero también, como Yapi siempre lo hemos dicho, las necesidades básicas que es agua, el tema de conexión a redes de agua y electrificación, también tiene que ser garantía para nuestras 64 comunidades, mis hermanos. Waleki hayo kamau panakaja y hasta chiliabina kateki waliwaki sipharaki aru chura kiñan hilata Zacarías para ver hilata Zacarías kumara que hakat oya ma ver kunana campisa manaka kunas amta hutraki walha kastat pesca toquete ejes centrales ayuko y atia a ver kumara que hakat oya hilata Zacarías. Waliki wa hilata Isaac Chakapini nanaka sarantas kaptua uka pesca ejes es que no campi no importante nanaka haniwa antut kaperisti educación uma hilata Isaac ya tichira aquí tao ya tichira ma ya tiktao ma marcate hani educación sanyan castellano sarun no ya te kawin hait kaperist mala dor haniwa lehaspati entonces nanaka ukatpin kaltas kap ya te kawi ukat kumar marca chirinak sarnakasin patak salud uksatoket. Entonces nanaka por ejemplo naja hermano Sarantas como consejo, como concejal, candidato a concejal de la 8ª sección Santiago de Callapa, su teja Zacarías Vilca Arias atanan comunario naka untapjetoa porque autoridad lurkasa o capitanaca untasip no autoridad orgánicamente nanaka tukokta tapto hermano Isaac uksat nanaka Sarantas kap porque patan pampan hakasirek yatiktan nairat ukat kal tañao no nanaka kaukati cargo que ma vocal señal acto ukat hasta cargo máximo su subcentral ukanakar porta tap hermano entonces ukanrak pinanaka unihawi kaukinakas marca chirina kap maitawi pa ya primero naka por ejemplo utanwa comunidad nanaka zonas atapchiat hay por ejemplo nayaha comunidad condo zona pichino kamsateti pero último nanaka chamtapto katanya takiha persona jurídica para comunidad entonces kikpakira kipicha klura paja pokowina campi
ya nana caja chamtas captua planteas captua utas hañani asociaciones productivas, ya. Por ejemplo, acá tiempo na caja ya tictano más chuimang hermano Isaac ainasta yewa choque yapunakha huipi. Entonces, por ejemplo, Callapoxana canja Luki choqueo hanika hani ansas huipirata aquí. Entonces, nana caja por ejemplo, Mayaki no este site apaja asociación productiva de tuntas añani. Entonces, uka exportas hanipi ankaj marcana caro, pero con una personalidad jurídica. Entonces, uksato que nana casan ukamera que una serie marca china caroja, nana caja sarakta pawa sapa subcentral, sapa comunidad, sesiones municipales luriri, ya. Ukamas pawa hermano Isaac. Entonces, nana caja maitas capi sarantas captua con agrupación política Halaya. Juntos al llamado de los pueblos Uxampi marcachina na kaxtiti botoha ko bianapta petaneja nanaka pokap hawa kunati propuesta na kukana hilata waliki ayu kamawa aruskip tawaitana hilata Álvaro hilata Zacarías upana campe para caro waliki hasta pachequi jaraquis así no ya tía jaraquisto como hilata Álvaro pues será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hermano Isaac, y siempre nosotros al llamado de los pueblos, a todos nuestros días, un voto de confianza, que estamos con toda la fe y la puesta en Dios, hermanos, para poder continuar este emprendimiento político. Muchas gracias, hermano Isaac. Allá, Waliki, Hilata Zacarías, allá, hermano, Maje por cama. Allá, hermano, Maje por cama, Hilata Isaac. Ayukamaba,